Tras la Primera República llega la Restauración Borbónica, pero antes, cuando va a acabar la Primera República, se da el golpe del general Pavía en 1874. Este es principalmente por la crisis económica y la inestabilidad política, causada por la Tercera Guerra Carlista y por la Guerra de los 10 Años en Cuba. Tras esto llega un régimen de Serrano, pero este no consigue establecerse. Durante este periodo, las élites, la clase media y el ejército comienzan a sumarse a la causa de Cánovas, que pretendía poner a Alfonso XII como rey de España, haciendo así la restauración borbónica, pero mediante una vía pacífica, sin una intervención militar. En diciembre de 1874, Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, el cual había sido escrito por Cánovas del Castillo. En este, Alfonso acepta la monarquía liberal, en la cual va a haber unos derechos individuales básicos, se va a dar una España centralizada y se va a dar una España tradicional, es decir, católica. Como he dicho, la intención de este manifiesto era una vuelta de los Borbones a España mediante una vía pacífica. Sin embargo, el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874 acaba con el gobierno de Serrano y en este momento Cánovas es hecho presidente por Alfonso XII. Lo que el gobierno en ese momento quería es estabilizar políticamente a España. Esto lo consigue mediante la pacificación de España, poniendo fin a la Tercera Guerra Carlista en 1876 y poniendo fin a la Guerra de los 10 Años mediante la Paz de Zanjón en 1878. Concretar que esta paz lo que da es cierto nivel de autonomía a la isla de Cuba. También mediante la integración política, integrando liberales y demócratas en el Partido Liberal Fusionista de Sagasta. También mediante el alejamiento del ejército de la vida pública, mediante un nuevo ordenamiento jurídico-político, mediante la Constitución de 1876 y mediante el establecimiento de rey y cortes como pilares básicos del Estado. Se estableció en este periodo el turno de partidos. Este comprendía la soberanía compartida entre rey y cortes. Se componía por el turnismo, que proviene del modelo inglés, y consiste en un sistema en el que hay dos partidos principales, los cuales van alternándose durante periodos medios de gobierno, el gobierno del país, pero de una manera pacífica, sin necesidad de pronunciamientos militares. Cabe recordar que los cambios hechos por cada uno de los partidos durante su periodo de gobierno, si eran de cierta importancia, el otro partido que les sucedía se comprometía a mantenerlos, pero también podía generar nuevos cambios. En el momento en el que se decidía que se iba a hacer un cambio de gobierno, esto se le comunicaba al rey, que disolvía las Cortes y éstas convocaban unas elecciones, que luego obviamente eran amañadas. Los partidos del turnismo en España van a ser el Partido Conservador, al mando del cual va a estar Cánovas del Castillo. Este es el sucesor del Partido Moderado y es originario del Partido Alfonsino. Está compuesto por una suma de antiguos moderados y unionistas y sobre todo es la clase alta quien apoya a este partido. Es un partido muy bien estructurado y muy cohesionado. El otro partido es el Partido Liberal Fusionista de Sagasta, el cual es apoyado principalmente por las clases medias, es un partido más fragmentado, estaba compuesto principalmente por la oposición moderada, habían cogido de muchos partidos la oposición más moderada y lo habían juntado todo en el Partido Liberal Fusionista. Es decir, tenía parte del Partido Progresista, parte del Partido Constitucionalista, parte del Partido Radical y parte del Partido republicano posibilista. El resto de los partidos no tuvieron ningún tipo de acceso al poder, debido a que se encontraban con ideas opuestas a la presencia de un rey. ¿Cómo se consiguió que este sistema prevaleciese? Mediante el falseamiento electoral, porque probablemente si hubiesen sido verdaderamente las elecciones, no hubiesen salido siempre estos dos partidos. Además de que lo que se intentaba con esto era que la decisión del rey, digamos entre comillas, pareciese haber sido corroborada por el pueblo y por lo tanto no pareciese una imposición del rey el gobierno de turno. El falseamiento electoral consistió en el encasillado, el fraude electoral y el caciquismo. El encasillado consistía en repartirse los diferentes territorios que otorgaban escaño entre los dos partidos gobernantes. El fraude electoral es al final cambiar los votos, y el caciquismo. El caciquismo se daba en las zonas rurales y era normalmente un terrateniente que tenía a su merced a todo el pueblo, pues todo el pueblo dependía de que el terrateniente les comprase sus productos o les permitiese el uso de sus tierras, y el terrateniente lo que hacía es que a cambio de eso, que
que el pueblo votase a favor del partido político que tocase en ese momento. Esto logra un periodo de gran estabilidad. Sin embargo, en 1885 Alfonso XII muere. Tras esto se da el Pacto del Pardo entre Cánovas del Castillo y Sagasta para así mantener el sistema turnista durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII. El Pacto del Pardo también comprende la dimisión de Cánovas 3 días después de la muerte de Alfonso. El fin de la regencia de María Cristina de Habsburgo se da en 1902, cuando Alfonso XII alcanza la mayoría de edad. La regencia comprende hechos como la consolidación del sistema conservador y liberal, las reformas políticas de Sagasta, como el sufragio universal masculino, entre otras, el establecimiento del proteccionismo económico, del cual era partidario el Partido Conservador, la Segunda Guerra de Cuba, que finaliza con la independencia de Cuba, dándose así el desastre del 98, el asesinato de Cánovas del Castillo en 1895 y finalmente la última presidencia de Sagasta durante la regencia.